¿Cómo estás? Qué bueno estar otra vez juntos compartiendo estos devocionales. Ayer lo dejamos a Jesús en medio de una gran multitud con sus discípulos hambrientos. Venía la noche, los discípulos estaban muy preocupados, no sabían muy bien qué hacer. La idea de ellos era rajarlos a todos de ese lugar para que pudieran ir a sus casas y comer algo. Así que se acercaron a Jesús y vamos a ver en este día cómo se activó el protocolo del reino para suplir la necesidad a toda esa gente que estaba buscando el reino, buscando las enseñanzas de Jesús. Jesús ahora estaba con sus discípulos hablando y tratando de resolver el conflicto. Habló con Felipe, le pidió a ver si él podía resolver la situación. La cosa que Jesús quería que ellos dejaran ya de lado sus brillantes opiniones y se pusieran a comenzar a hablar palabras de fe. Felipe estaba un poco desconcertado, quería que se fueran, y así que Jesús fue y le dije: mirá, Felipe, yo no los quiero dejar así en ayunas, estuvimos todo el día juntos, es buena gente, los amo, me cae bien, vinieron de lejos, me honraron, y yo los quiero honrar ahora a ellos, porque son como ovejas sin pastor. Nosotros ya aprendimos que Dios siempre está antes de nuestro problema. Dios ya tiene la solución. Antes de que venga el problema, Dios ya tenía la solución al conflicto que nosotros íbamos a enfrentar. Hay situaciones que Dios permite en nuestras vidas para probar nuestra fe. Dice el verso 5 que Jesús le preguntó a Felipe dónde comprar el pan. ¿Y por qué le preguntó a Felipe? Bueno, ellos estaban muy cerca de Betsaida, una ciudad de allí, de ese lugar. Y Felipe era oriundo de allí, es decir, Felipe era el más indicado para resolver el problema, porque él conocía bien la ciudad. Pero en realidad, como vimos, Jesús lo estaba probando y esperaba que Felipe no respondiera en lo natural, diciendo dónde estaban las panaderías o los lugares donde se podía comprar el pan, sino que él pudiera soltar una palabra de fe, una expresión de fe. Jesús no esperaba una solución de Felipe, una comida de Felipe, sino que lo que esperaba de Felipe era fe. Felipe respondió en lo natural, no respondió con fe. Jesús estaba esperando una respuesta sobrenatural, una respuesta de fe de parte de Felipe. No vieron las posibilidades, sino los problemas. Y entonces, ante la orden de ver que había entre la multitud, entra en escena otro discípulo, que se llamaba Andrés. Viene y dice: esto es lo que tenemos. Dice: aquí está un muchacho, el verso 9, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero ¿qué es esto para tantas personas? Jesús esperaba también que Andrés, al encontrar algo de comida, pudiera hablar fe. Pero en lugar de hablar fe, pobre, le maldijo la comida al muchacho. Esto no sirve para nada. No comemos ni nosotros ni la multitud. Es decir, Andrés estaba maldiciendo lo poco que había. Estaba maldiciendo lo escaso, en lugar de ver en lo escaso la mano de Dios. Andrés en lo natural tenía algo de razón. Esa porción de comida en las manos del muchacho y aún en sus mismas manos, con la fe que él tenía, no servía para mucho. Pero Jesús había expresado algo. Les había dicho a los discípulos: denle ustedes de comer. Y algo que tenemos que aprender es que cuando Él nos pide algo, es porque es posible hacerlo, si nosotros creemos. Andrés no podía ver en ese momento el potencial que había escondido en la canasta de ese niño. Él podía ver en lo natural, y realmente en lo natural eso era escaso. Y las crisis, por lo general, nos llevan a pensar que en lo natural, lo que tenemos, no es suficiente para que Dios obre un milagro.
Cuando en realidad lo único que Dios va a usar para llevarte al próximo nivel de abundancia, de prosperidad, de bienestar y de bendición al que uno aspira, es lo que vos tenés en tu mano hoy, aunque te parezca escaso. Nunca con Dios se trata de cuánto tenés, sino de a quién le entregás lo que ya tenés. Te lo vuelvo a repetir. No se trata de lo que vos tenés, sino que se trata a quién le das lo que vos tenés, a quién le confías lo que vos tenés. Andrés estaba viendo lo que no tenía, lo que le faltaba, en lugar de ver lo que Jesús podía hacer con lo que ya tenía. Mateo nos dice que Jesús les pidió a los discípulos que hicieran acostar a la gente y que trajeran al muchacho con los 5 panes y los 2 pescaditos, y dice que se recostaron sobre la hierba, un lugar muy grande, como 5.000 varones. Así que lo primero que hace Jesús es organizar a la gente, y es en este punto cuando esos 5 panes y 2 peces llegan a las manos de Jesús, cuando comienza lo sobrenatural. Vamos a ver cómo es el proceso. Dice Juan 6:11 que Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos los repartieron entre los que estaban recostados. Y también hicieron lo mismo con los peces. Mateo 14:19 dice: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Lo primero que hizo Jesús fue tomar los panes y los peces en sus manos. Lo segundo que hizo Jesús fue bendecir lo que pusieron en sus manos. Lo que hizo Jesús luego, lo tercero, fue partir los panes y los peces. Y lo cuarto que hizo Jesús fue darle a los discípulos para que los repartan entre la multitud. Vamos a repasar. Primero, tomó los panes y los peces. Enseñanza. Dios no puede bendecir lo que vos no le das. Dios no puede bendecir lo que vos no confías en sus manos. Dios no puede bendecir lo que no le entregamos. Si ese adolescente no se desprendía de esa vianda y las ponía en las manos de Jesús, esos alimentos no podían ser bendecidos. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios que Él bendiga lo que nosotros tenemos. Bendecí mi estudio, bendecí mi familia, bendecí mi trabajo. Pero ¿qué sucedería si todas esas cosas las ponemos realmente en sus manos? ¿Qué sucedería con mi vida si le permito a Jesús tomarla en sus manos? Para que Él la bendiga. Lo segundo que ocurrió una vez que los discípulos pusieron los 5 panes y 2 peces en las manos de Jesús, fue que Jesús bendijo. ¿Qué bendijo? Lo que pusieron en sus manos. Si vos querés que Jesús bendiga algo de tu vida, ponelo en sus manos. Si querés que bendiga tu matrimonio, poné tu matrimonio en las manos de Dios. Si querés que bendiga a tus hijos, poné tus hijos en las manos de Dios. Si querés que bendiga tu trabajo, poné tu trabajo en las manos de Dios. Dale gracias a Dios por lo que tenés, en lugar de quejarte por lo que no tenés. Jesús bendijo lo que pusieron en sus manos. Sea mucho, sea poco. Pero en las manos de Jesús todo toma otro sentido. Luego de bendecir esos panes y los peces, se los devuelve a los discípulos. Yo no sé cuánto tiempo habrá durado la oración de Jesús, pero lo que sí sé es que esos panes y peces no eran los mismos, porque ahora estaban benditos. No es lo mismo tener un trabajo que tener un trabajo bendito. No es lo mismo tener una casa que tener una casa bendecida. No es lo mismo tener un auto que tener un auto bajo la bendición de Dios. No es lo mismo tener un matrimonio a la Bartola que tener un matrimonio bendecido por Dios. Y todo lo que cuesta que Dios lo bendiga es que vos estés dispuesto a ponerlo en sus manos, en un acto de fe, para que Él
lo bendiga, lo multiplique para que toda la multitud sea bendita con tu vida. Todo lo que vos pongas en las manos de Él, Él te lo va a multiplicar. Tus hijos, tu familia, tu trabajo, te los va a bendecir. Ponelo en sus manos y vas a ver la bendición sobre sus vidas. Lo tercero que hizo Jesús con los que pusieron en sus manos, luego de bendecirlo, fue partirlo. Dios no comparte lo que no parte primero, porque Dios nos quiebra para que salga lo mejor de nuestras vidas. Él tomó a su Hijo, lo bendijo y lo partió para salvar a miles de personas en la cruz. Lo cuarto que hizo Jesús fue compartir lo que bendijo y multiplicó. Dice la Biblia que cuando terminaron de comer todo, Jesús les dijo que recojan las sobras, que no se pierda nada. Y pudieron llenar 12 cestas llenas de alimento. Tremendo milagro de multiplicación. Dios es fiel. Dios multiplica lo que nosotros ponemos en sus manos. Dios fue fiel con toda esa multitud que fue a buscar a Dios, que formaba parte de la familia de la fe de Jesús en ese lugar. Esa gente que tenía hambre de Dios, esa gente que fue a escuchar las enseñanzas de Jesús, se activó el protocolo del reino y todos fueron saciados, tuvieron lo suficiente y sobró. Esto es lo que le pasa a los hijos de Dios cuando buscan el reino. Se activa el protocolo y son benditos. Guarda esta palabra en tu corazón, sabiendo que Dios es fiel para activar su protocolo, para activar sus promesas con todo aquel que busca el reino, con todo aquel que busca fortalecer su fe, con todo aquel que lo busca con todo su corazón, que busca estar entre hermanos, que busca formar parte de una familia de fe. Así que guarda estas cosas en tu corazón y confía que Dios va a multiplicar lo mucho o poco que hoy tengas en tus manos. Vos vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida. Bendigo tu día, bendigo este tiempo especial que estás pasando en el nombre de Jesús. Amén.